Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, profe, gracias. ¿Qué haremos el día de hoy? Qué bien, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar en lo que nos queda de la clase sobre la inmediación de la prueba, ¿les parece? Claro, profe, por supuesto. Bueno muchachos, el principio de inmediación es aquel que obliga al juez a tener un conocimiento e interacción directa con la prueba, para que a través de su valoración pueda resolver el caso concreto. Este principio le permite proferir decisiones más ecuánimes, toda vez que al no tener posibilidad de participar en el recaudo de la prueba, cuando el expediente llega a su conocimiento es completamente imparcial y el conocimiento sobre lo investigado lo adquiere únicamente durante el desarrollo de las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, escenario este último en el que se itera, se practica y controvierten las pruebas que finalmente constituyen el fundamento de la sentencia. Bueno muchachos, como se nos va a acabar la clase y no alcanzamos a explicar un tema, de tarea les dejaré para el próximo jueves que investiguen lo que más les guste sobre este importante principio. Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Sí hicieron la tarea que les dejé? Claro que sí, profesor. Nosotros consultamos, ni más faltaba. Nos parece un principio muy importante. Bueno, me parece muy bien. ¿Quién se atreve a comenzar lo que más le llamó la atención? Profe, yo como quiero ser abogada, investigué acerca de la contribución del principio de inmediación de la prueba en el derecho. Y esto fue lo que encontré. El principio de inmediación de la prueba es importante en el derecho, ya que la interacción de las partes involucradas en el proceso con el juez y una oportuna presentación de las pruebas ante el mismo facilitarán la labor del juez para administrar justicia frente a un determinado caso. De igual forma, este principio favorece a la producción y contradicción de medios probatorios, lo cual dará como resultado que las partes tengan más garantías en el proceso. Excelente exposición, Gabriela. Tienes todo para ser muy buena abogada. Gracias, profe. Espero serlo. Bueno, yo quisiera saber cómo se da en la práctica este principio, se puede manifestar en la vida real. Claro, profe, yo le puedo explicar. Miren, la práctica del principio de mediación de la prueba tiene como uno de sus fines principales que el juez, que es quien va a resolver el asunto en disputa, tenga el mayor contacto posible con los elementos subjetivos del proceso, que son todas las personas que intervengan o hagan parte, y los objetivos, que serían los documentos, pruebas, lugares, por ejemplo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que como consecuencia de esta relación directa del juez con las pruebas, documentos o testimonios aportados, él tendrá una inmediata percepción de esos hechos que son materia del proceso y va a poseer una mayor capacidad para distinguir sobre los elementos del juicio analizados de forma directa por él. Entonces, digamos, esta intromisión directa del juez con los elementos probatorios es de vital importancia, por ejemplo, en el caso que él perciba todo lo que tiene que ver con algún testimonio clave dentro del proceso y así evaluar directamente el tono de la voz, las pausas, las muecas, los gestos, la disposición del cuerpo, etcétera, y con esto contrapreguntarle más cosas a ese declarante, generarle contradicciones y que se llegue a concluir que su testimonio era falso o que no estaba diciendo toda la verdad, por ejemplo. O en el caso contrario, que esa relación directa del juez con las partes le ayude a aclarar puntos oscuros que existían sobre el caso y poder llegar a resolverlo justamente. Entonces, si de manera inversa esta intromisión del juez con un testimonio de un caso fuera indirecta y lejana, pues la visión de las circunstancias de hecho que incentiven esa decisión final, así como de las partes y demás personas que intervengan en el proceso, hará más distante que esa decisión sea una decisión ajustada a derecho. Excelente intervención, Juan. Así es como tú dices. Muy bien. De manera de conclusión, ¿alguien quisiera contarnos una posición ya sea negativa o positiva que le respecte con este principio? Sí, claro, profe. Mire, con lo investigado y lo que han dicho usted y mis compañeros sobre este principio, yo puedo decir que la inmediación es perfectamente compatible tanto con la oralidad como con la escritura. Un procedimiento oral puede de ser mediato e inmediato uno escrito. Ahora bien, es indudable que el principio de inmediación se produce con mucha más facilidad en un proceso oral que en un proceso escrito. En este último, a lo que puede alcanzar es a las pruebas. En aquel a esta
y a las alegaciones. A ver, no queremos entrar en la discusión de si es más o es menos conveniente el proceso oral o el escrito. Bastemos con señalar como ventajas de la oralidad el que el lenguaje conduce a una más exacta expresión de la realidad de los hechos. Disipa no pocas dudas y logra buen número de conciliaciones entre las partes. Ahora, en el campo de la prueba de los hechos es donde se encuentra su mayor aplicación y éxito. Y entre sus desventajas se señala el que las partes poco diestras o peor preparadas pueden ser envueltas por las más audaces o con mayores dotes de elocuencia. La facilidad que le fluye para poder hablar. La fugacidad de la palabra es otro grave inconveniente y por tanto existe el riesgo de o no ser oído o ser prestamente olvidado lo que se dice. La escritura tiene la ventaja de permitir un estudio sereno y fundado, una perfecta constancia. El juzgador aquí puede reposadamente y con mediación estudiar sus decisiones. Es el medio más eficaz para evitar el charlatanismo y producir una discusión jurídica y ordenada. Listo, chicos, los felicito de verdad, hicieron de forma excelente su tarea y espero hayan aprendido sobre el principio de inmediación de la prueba. Nos vemos la semana entrante.